Buenos días. En los próximos minutos me gustaría problematizar un poco sobre uno de los conceptos nodales que ha estado flotando y que supongo que flotará a lo largo de estos días en este congreso, y es la idea de una cierta o una posible identidad cultural europea y su repercusión en un cierto espíritu identitario de la Unión Europea, que restaba la convocatoria del congreso. Para ello me voy a centrar en un género geográfico, el biopic, porque creo que tiene una íntima vinculación con el sustrato identitario de la cultura en que opera, y más concretamente del biopic de artista. El biopic de artista por dos sencillas cuestiones. Por un lado, porque el artista es una figura principal en el imaginario social europeo, y por otro lado, porque en el resurgir, en la década de los 90, significativamente este resurgir tiene lugar en el contexto del viejo continente. No así como va a ocurrir ahora a principios del siglo XXI, que hay un nuevo desplazamiento al contexto norteamericano, con la salvedad de la película que podrán ver los que estén aquí en Barcelona esta semana, de Klimt, la película de Raoul, sobre el pintor austriaco. Significativamente este resurgir en el contexto europeo es una marca inequívoca de renovar interés del público por una figura como es el creador plástico que desde el origen de la historia de nuestros días permanece prácticamente indeleble. Supongo, creo que en cierta medida, la centralidad de la esfera cultural en la sociedad actual, así como el boom artístico, evidentemente pictórico de la década de los 80, se encuentra en el origen de este resurgir, de esta nueva visibilidad. Básicamente, el biopic de artista en este momento, caracterizado en líneas generales por lo que sería una desintegración del relato vital canónico, ha transitado, podríamos decir, dos sendas. Por un lado, la senda de la reexcitación, es decir, se han vuelto a revisar figuras anteriormente puestas en escena, sobre todo en el contexto norteamericano de la década de los años 50, y por otro lado han aparecido nuevos modelos biográficos, modelos que han dado cabida a las propuestas revisionistas de los grupos emergentes en los años 60, básicamente pues mujeres, minorías étnicas y homosexuales. Bajo estas dos sendas que ha visitado su género existe un cierto rasgo común que está directamente relacionado con la nueva situación del artista, con los cambios acaecidos en la segunda, durante la mitad del siglo XX. En efecto, como viera Frederick Jason, la profunda modificación sistémica del capitalismo y la quiebra del modelo social hegemónico va a tener una repercusión fundamental en la imagen del artista, en la función social que va a tener el artista en estos momentos. Y se va a observar un resquebrajamiento ostensible en el estereotipo suficiente hegemónico que había tenido hasta el momento. Esto sin duda ha afectado a lo que es la representación cinematográfica del artista, una desmitificación que se aprecia evidentemente en la desvinculación de los valores melodramáticos que había tenido anteriormente. Por ejemplo, la exuberancia sexual que presentan los protagonistas de los biopic con respecto a los que tenían anteriormente, que literalmente eran divididos por completo. Esta desmitificación resulta ejemplar sobre todo en lo que es la senda de las revisitaciones. Por ejemplo, Lautrec, la película de Roger Planchon del año 1997, en la que la puesta en escena, por ejemplo, no busca la característica o el típico enlace con la imagen pictórica del artista representado, buscando, digamos, un aire más naturalista. Por otro lado, la presencia, el uso de una luz verista que está inundando constantemente todos los espacios, tanto los exteriores como los interiores, ejemplares sobre todo la representación del estudio del pintor, que es el que va a tener un gran ventanal que va a posibilitar la plena luminosidad, pero sobre todo más drástico resulta aún en la que es la propuesta de Van Gogh, en la Inspirada en el año 91. Es sin duda una sistemática operación contra el modelo biográfico narrativo que presenta Last for Life, que presenta el loco del pelo rojo. Por ejemplo, en el sentido de que si esta primera, al igual que en general las películas melodramáticas
de mitad del siglo se caracterizan por una saturación de los núcleos narrativos, tenemos a la clásica distinción narratológica, Van Gogh se construye como un film profundamente catalítico, es decir, constantemente se están mostrando todas las acciones que no hacen avanzar la historia, acciones plenamente descriptivas, como es por ejemplo la reunión familiar, la comida campestre o el aseo privado de los protagonistas. Por otro lado, presenta también una elaborada orquestación de los recursos fílmicos que incidirían en un naturalismo que algunos críticos han querido emparentar con lo que sería la partida de campaña del maestro Renoir. Hay una ausencia de música extradigética, salvo al final, la iluminación natural, al igual que la anterior, una escenografía despojada de todo artificio y un marcado tono documental que se centra en los detalles. Detalles como hablará Roland Barthes, inasibles a lo que es el análisis funcional, que anclan el fin en el ámbito de lo real. Ejemplar resulta desde luego la última secuencia de la película, que es el suicidio del pintor, el suicidio de Van Gogh. Se lida el disparo y por otro lado se dilata el momento final con un Van Gogh más aburrido que agonizante, menoscabando además la centralidad narrativa del personaje, porque la película dura unos cuantos minutos más mostrando la vida que continúa, la vida que pasa, las mujeres que recogen lo que queda del pintor, el encuentro de la hija del doctor Gachet con un joven pintor que ha ido a los sitios que anteriormente iba Van Gogh, etc. Por otro lado, lo que son los nuevos modelos presentan por otro lado una mayor heterogeneidad discursiva desde los presupuestos clásicos que, por ejemplo, encontramos en Carrington, la película de Chris Hampton sobre la pintora del principio del siglo inglesa, Dora Carrington, o Artemisia, y por otro lado una senda que sigue las estrategias o que presenta las estrategias que podemos definir como autorreales, como es el caso de La Bola es el demonio, la película de John Maybury sobre el pintor inglés, Francis Bacon, o el más cercano a nosotros, pues ya no podría de Carlos Saura. Esta última me parece especialmente ejemplar, ya que se aprecia claramente tanto la operación del film como su distancia de lo que puede ser el discurso biográfico canónico. Y ello debido básicamente a que la película se construye sobre todo a partir de una problemática de superposición que la película establece entre una referencialidad histórica que en determinados momentos activa, por ejemplo con la superposición de intertítulos o con la convocación verbal del periodo y el contexto en el que nos encontramos, y por otro lado con una evidente abstracción espacio-temporal que es de regla escenográfica. Creo que resulta bastante evidente con la película. Es a partir de esta tensión donde el film se distancia principalmente del discurso biográfico anterior. ¿Por qué? Porque sin el biopic, el flashback era el operador privilegiado para construir, digamos, el personaje en términos significativos, en términos de una homogeneidad y una coherencia y una unicidad. En Goya, en Burdeos, estos dos tiempos se van a construir simultáneamente, es decir, van a coincidir en la misma escena los dos yo que se presentan. El joven Goya coronado, triunfador en la corte, y el crepuscular Goya Raval en Burdeos. Me parece bastante significativo, ya digo, de una cierta ruptura, un cierto resquebrajamiento de lo que había sido la propuesta biográfica hasta el momento. En definitiva, por lo tanto, una aparente pluralidad que permite sugerir la idea de una refrescante heterogeneidad identitaria del artista en la Europa contemporánea. Una conclusión que precisamente es la que me gustaría matizar, sino incluso en el nivel de lo dicho biográfico, en el nivel del qué se dice biográfico, me gustaría impugnar. Y para ello me voy a servir un concepto que Christian Metz entrevió como fundamental, sobre todo en el discurso genérico. Me refiero al concepto, al problema de lo verosímil, de los posibles del decir, de la impresión de verdad en definitiva. Un concepto que incide especialmente en el discurso genérico porque solo puede ser, lo verosímil, lo extensible, solo puede ser definido en relación con discursos ya pronunciados, es decir, con discursos que sirven de modelo o de norma al texto particular.
Solo es posible, por decirlo de una forma más coloquial, aquello que ya ha sido sancionado anteriormente como aborrecible. Recordaba el semiólogo, por ejemplo, que el western había tenido que pasar más de 50 años para que un género como el western pudiera decir cosas tan poco subversivas como son la fatiga o el envejecimiento. Es precisamente esta ley, esta norma, la que hace que lo verosímil sea una reducción de lo posible, una reducción de lo que se puede decir. Solo se puede decir, insisto, aquello que ya ha sido anteriormente. Y es por tanto una restricción cultural y arbitraria. Y esto hay que decirlo con palabras mayores, censura. Una censura que actúa más profundamente que aquellas otras económicas e ideológicas que también afectan al fin, y más profunda, digo, por una sencilla cuestión, porque si estas dos últimas actúan sobre todo a nivel de la sustancia del contenido, sobre la distinción leviana, es decir, sobre lo que se está diciendo, lo verosímil actúa sobre la forma del contenido, es decir, sobre cómo se está diciendo eso que se está diciendo. Esta aplicación al biopic deviene fundamental. ¿Por qué? Porque si a nivel temático, es decir, a nivel del contenido sustancial, se han superado las antiguas restricciones históricas basadas básicamente en la norma blanco, varón, heterosexual, a nivel de la forma del contenido se ha mostrado incapaz de superar la que yo creo que es la última censura, que se sitúa en la base del tejido social, que es la excepcionalidad. Invariablemente el dato biográfico se construye en torno al genio, a la normalidad del sujeto biografiado. Y esto resulta ejemplar en lo que son las propuestas feministas sobre el género. Si el movimiento precisamente en los años 70 tenía un valor político importante, no era tanto la recuperación histórica necesaria por otro lado, como la reconsideración de los parámetros clásicos o básicos de la historia del arte. Frente a una historia del arte precisamente que descansaba en la negatividad, es decir, en la excepcionalidad, en la positiva, estas autoras como Griselda Polo plantearon una historia del arte negativa, es decir, que se consideraran también aquellos artistas que están en segunda fila también construían la historia. En definitiva, por decirlo de una forma muy coloquial, se ha sido incapaz de revocar el modelo ideológico al que se enfrentaba, sencillamente invirtiendo al nuevo sujeto, con los rasgos del artista moderno genial. Por decirlo ya finalmente de forma también muy coloquial, se quitó a un rey para poner a otro en lugar de combatir, que hubiera sido seguramente lo políticamente más potente, al menos más subversivo, la propia institución monárquica. Eso es todo. Muchas gracias.